Hola, profe, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Pues voy a explicar acerca de este ejercicio, acerca de este caso de estudio de la línea telefónica que nos dejó como tarea. Pues principalmente aquí tenemos los valores totales, las líneas telefónicas uno, 2 y 3, ¿vale? Entonces la idea pues principal del programa es que yo ingreso aquí un minuto de llamada, por ejemplo selecciono cuál es el tipo como de llamada que vamos a hacer y al momento de agregar llamada pues se me suma acá, se me hacen los cálculos respectivos y acá también se me empieza a sumar. Si yo por ejemplo colocase otro, por ejemplo, que sea un celular, también me sigue haciendo los cálculos respectivos. Aquí de igual forma sumaría los cálculos, sacaría el promedio del valor total sobre los minutos. Y de igual forma acá en esta línea telefónica 3. Principalmente voy a hacer la aclaración de que estos tres paneles, bueno, de estos cuatro, perdón, estos cuatro paneles, como tal son solamente dos, donde uno es el panel de totales y otro es el panel de las líneas telefónicas, ¿vale? Yo las diferencio después con un identificador que ya lo voy a mostrar en el código más a profundidad. Ya con esto claro, pues principalmente voy a mostrar acerca de la clase línea telefónica, la cual es como la clase de, me gusta como relacionarlo por niveles, ¿no? Como la clase de un nivel bajo más o menos respecto también a la clase empresa. Así que, bueno, si nos ponemos aquí a analizar, pues tenemos estos atributos que pues está número de llamadas, número de minutos y costo de llamadas, los cuales pues van a empezar a modificarse, a cambiar respecto a los métodos que nosotros llamemos a posteriori. Vale, entonces tenemos aquí el método de inicializar, que lo único que hace, pues como su nombre lo indica, es inicializar todos los valores. Y después tenemos reiniciar, que básicamente lo que hace es volver a inicializar todos los valores, dar costo de llamadas, dar número de llamadas, dar número de minutos, que son básicamente unos getters de estos atributos, pero pues que el gráfico OML nos lo puso explícitamente como este nombre, entonces así se dejaron. Agregar llamada local, que es un método el cual pues va a agregar, como su nombre lo indica, una llamada local con su respectiva operación. Es decir, la diferencia que hay entre estos tres métodos, que a pesar de que parezca que hagan lo mismo, es que es el costo de las llamadas, ¿vale? Entonces, en el primer caso, por ejemplo, en los costos de llamadas de la llamada local, van a costar unos 35 pesos por minuto. En este segundo caso, pues van a ser 380 pesos por minuto. Y en este otro caso sería 999 pesos por minuto. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues se crearon estos tres métodos que, pues, como les comentaba, hace algo muy similar, pero pues con la diferencia de que pues cada minuto tiene un costo diferente dependiendo del tipo de llamada que sea. Ya con esto en cuenta, pues pasemos a empresas, ¿vale? La clase de empresas lo que hace como tal es crear tres líneas telefónicas, que pues aquí los tenemos como unos atributos, ¿vale? Tenemos esos tres atributos, que está línea uno, línea 2 y línea 3, que ya de una vez yo les estoy inicializándolo con sus propios constructores, ¿vale? Ya teniendo en cuenta esto, pues también inicializamos como tal cada línea con su respectivo punto de inicializar, con su respectivo atributo de inicializar. Claramente se podría hacer con el mismo constructor, pero reitero que el gráfico OML así lo exige, así que pues se hizo de esta forma. En línea telefónica, esto es igual que los getters, o sea, lo único que va a devolver es como tal el objeto de la línea telefónica que estamos seleccionando, o sea, puede ser línea telefónica uno, línea 2, línea 3. Entonces, pues aquí hace exactamente eso. Acá, de una misma manera, pues funciona muy similar. Es decir, yo hago uso de cada línea telefónica y le agrego el valor correspondiente. ¿Vale? ¿Qué quiere decir con esto? Que pues, por ejemplo, aquí en agregar llamada local línea uno, perdón, línea 3, lo que estamos haciendo es agregar una llamada local a la línea 3. ¿Esto por qué lo hacemos así? Para que yo, por ejemplo, cuando agregue un nuevo valor, no sé, por ejemplo, que yo quiero seleccionar única y exclusivamente la línea 3. Entonces, en vez de yo acceder al atributo de la línea 3, lo que hago es llamar a este método. Es como un set, para que se den un poquito de idea. Es como si fuera un set, ¿vale? Con el set yo le asigno ese valor a ese atributo sin yo necesidad de referirme directamente a ese atributo, porque son variables encapsuladas. Listo, ya con esto en cuenta, pues simplemente pues hacemos el resto de operaciones, o sea, normales, no hay tampoco pues ningún problema, son básicamente lo mismo. Y acá en dar total número de llamadas, aquí es donde empiezan los cálculos pues respectivos, ¿no? Entonces en dar total número de llamadas, lo que hacemos acá es tomar un conjunto de todas las líneas telefónicas y empezarlas a sumar. ¿Qué quiere decir con esto? Que tomamos la línea uno, los valores correspondientes, el dar número llamadas, por ejemplo, y le sumamos
los mismos valores, pero de línea 2, ¿vale? De igual forma la línea 3. Entonces ahí tendríamos esos tres valores, los cuales se sumarían entre sí para dar un total de los números de llamadas que estaríamos obteniendo de toda la empresa como tal, que toda la empresa se conforma por las tres líneas telefónicas, ¿vale? Ya seguimos con dar total minutos, que es muy similar, pero con el dar número de minutos de cada línea telefónica y después lo hacemos igual con el costo de llamadas, pero con su dar costo de llamadas respectivo y después lo hacemos nuevamente, pero con dar costo promedio de minutos. Aquí es lo que yo les decía anteriormente, que pues tenemos el costo total de las llamadas y lo dividimos entre el total de minutos. Entonces así más o menos sacamos un promedio de cuánto estaría costando cada minuto. ¿Vale? Ya con esto en cuenta, pues ya tenemos el otro método que es simplemente reiniciar. Listo, ya con esto, ya explicada esta parte de estas dos clases, pues ya simplemente entramos a la interfaz que nos importa acá, es decir, la interfaz líneas telefónicas. Esta sería como la interfaz, me gusta como decirle que es la interfaz como importante, la más importante de todas, porque esta es la que une todas las otras interfaces. ¿Vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que en esta interfaz yo voy a meter la interfaz, perdón, el panel de línea telefónica y el panel de totales. Ya con esto en cuenta, pues ya podemos hacer estas cosas tan maravillosas. Claramente aquí está el método principal, aquí está el método que va a ejecutar como tal nuestro programa, por lo cual pues eso como lo generó el Windows Builder, pues lo dejamos igual. Antes de continuar, voy a hacer la aclaración también. Aquí tenemos el atributo de empresa, que como pueden darse cuenta es un atributo de tipo público, así que yo lo puedo acceder desde otros métodos totalmente diferentes. También pues tenemos estos atributos que ya están encapsulados, que pues serían los paneles totales, panel línea telefónica uno 2 y ya, ¿vale? Ya con esto en cuenta, son básicamente componentes que se expusieron, ¿no? O sea, cuando uno crea la ventana, le da clic derecho, Expose Component, entonces básicamente se le hizo eso. Ya después lo que hacemos acá es crear cada panel de línea telefónica, que ya posteriormente lo voy a explicar más a profundidad y por qué tiene estos dos atributos. Perdón, estos dos parámetros, ¿vale? Tenemos este método de agregar llamada que yo personalmente no sé para qué se utilizaba. Ahí decía en el gráfico, pero yo personalmente no lo logré utilizar, no le vi mucha utilidad. Ya después vas a dar cuenta por qué. Y tenemos el de reiniciar, que por el momento el de reiniciar no se está utilizando para nada, o sea, está ahí creado, pero ya sabemos que si pues, hacemos uso de este método de reiniciar, todos los valores se van a resetear correspondientemente. Y tenemos actualizar, ¿vale? Actualizar, pues no hace nada más especial, salvo actualizar la ventana de panel totales, ¿vale? El panel como tal de panel totales. Listo. Ya con esto en cuenta, sigamos. Tenemos este panel de línea telefónica que como yo les decía es esta clasecita de acá, es este panelcito de acá. ¿Y qué es lo que sucede en este panel? En este panel, voy a ejecutarlo un momento. Ya. En este panel, como yo les explicaba anteriormente, pues tenemos estas tres cositas, estas tres campos de texto que están bloqueados, este minutos llamadas y estos valores de acá, bueno, estos checkbox de acá y tenemos este botón. Entonces claramente lo primero que se hace en este panel es construir como tal estos paneles, estos botoncitos, estos componentes y ya después cuando empezamos a tomar aquí valores y a seleccionar casillas, pues ya vamos a hacer uso del método de que se va a hacer, se va a ejecutar al momento de nosotros dar clic en agregar llamada. ¿Vale? Entonces sigamos acá explicándolo. Tenemos este constructor que, como yo les decía antes, necesitamos de un constructor en específico súper importante que es este, que es el que nos va a asignar como tal los valores que yo les estoy mandando como atributos a esta clase. ¿Vale? Por ejemplo, tenemos esta de principal, que se llama la principal, la cual es obteniendo los, ¿cómo les digo yo? Como el objeto como tal, o la clase como tal que lo referenció. ¿Qué quiere decir con esto? Que aquí estaría el dis, y con este dis lo que hacemos es mandarle los atributos, los métodos para que los pueda utilizar. Y como es de tipo interfaz líneas telefónicas, porque así se llama la clase, lo guardamos de esa manera, con el nombre de la principal, ¿vale? Ya después tenemos este parámetro que es de tipo entero que se llama el número de línea, ¿vale? Ya con esto pues en cuenta hacemos uso del método dis que lo único que hace es ya ejecutar como tal el constructor pues principal, el que no, el importante, el que de verdad construye la ventana, el panel.
que sería este. Y ya después lo asignamos los valores que estamos tomando en estos parámetros a los atributos correspondientes. ¿Listo? Ya con esto en cuenta, pues ya como tal, aquí se crea toda la ventana, todo el panel. Y acá, algo muy importante para tener en cuenta también es que aquí en línea telefónica, yo al momento de crear esos nombres, también le estoy concatenando el número de línea, ¿vale? Ya con el número de línea concatenado, pues ya lo va a mostrar aquí bien bonito, ¿no? Va a mostrar bien bonitamente el número de cada panel que se está ingresando ahí. ¿Listo? Siguiendo con el caso, bueno, aquí los crea, aquí no voy a hacer ninguna explicación explícita, pues porque solamente los crea así como uno hace un panel normalmente. Y acá está esta cosita acá que es lo más importante, creería yo. ¿Por qué? Porque esto es lo que va a ejecutar todos los otros métodos que vimos anteriormente. ¿Vale? O sea, este va a ser el método como, pucha, el que va a hacer ejecutar todo lo necesario para que sea funcional el programa. ¿Vale? Entonces este es el botón que si a uno le da clic, es decir, este botoncito que al momento de darle clic va a ejecutar este método de acá. ¿Qué hace este método y por qué lo hace tan especial? Pues como los comentaba, va a ejecutar como tal, va a ser funcional el programa y va a ser lo siguiente. Tenemos estas cuatro variables que pues principalmente es una de tipo entero, que son los minutos, que lo único que hace es tomar los valores de minutos llamada. Y al momento de tomar esos valores, también va a tomar los valores booleanos de estos tres casillitas de acá, de local, larga distancia y celular, que tienen su mismo nombre en este caso de las variables. Ya con esto en cuenta, pues tenemos estas condicionales. ¿Qué es lo que hacen estas condicionales? Como yo les decía, dependiendo del tipo de llamada que se va a hacer, se va a cobrar diferente, ¿no? Por lo cual, pues acá lo que hacemos es tener esos valores condicionales para saber ¿cómo se los explico? A ver, para saber ¿cuáles son las casillas que están seleccionadas, básicamente? ¿O cuál es la casilla que está seleccionada? En este caso solamente va a funcionar cuando una casilla esté seleccionada, solo cuando una esté seleccionada. Si no está seleccionada, pues directamente no va a hacer nada, solamente cuando una esté seleccionada. Aquí están las tres condiciones, las tres posibilidades, que si está con local solamente, o si está seleccionada solo larga distancia, o si está solo seleccionada celular. Claramente, esto pues hace uso de una compuerta lógica llamada AND, que son estos AND% que tenemos acá. Ya posteriormente aquí tenemos estas otras tres condicionales. ¿Qué es lo que hacen estas tres condicionales? Toman los números de línea y lo que hace con estos números de línea es diferenciar cuál es el bloquecito al cual se está haciendo referencia. Es decir, a cuál de estos tres bloquecitos se está haciendo referencia. Entonces, si es el bloquecito 1, eso quiere decir de que va a trabajar con la línea 1. De igual forma con la línea 2 y con la línea 3. Entonces, aquí lo que hacemos es algo muy interesante y por lo cual yo también les dije que tenemos este atributo de empresa como público. Y es que nosotros principalmente pues seleccionamos la variable principal, es decir, seleccionamos el objeto o la clase de interfaz líneas telefónicas y seleccionamos el atributo de empresa. Nosotros al seleccionar el atributo de empresa, pues primeramente no los estamos creando nuevamente porque eso ya se creó al momento de mostrar la interfaz líneas telefónicas y podemos acceder directamente a cada método que tenemos dentro de esa clase de empresa. Ya al acceder a cada método que tenemos en esta clase de empresa, podemos agregarlo sin ningún tipo de problema. Fue con los métodos que yo les mostré anteriormente, que son estos, 1, 2 o 3 o 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y al momento de hacer eso, pues ya los puedo agregar acá como con una especie de discriminación, ¿no? O sea, como yo discrimino si el 1 está acá, si el 2 está acá, si el 3 está acá. Y al momento de discriminarlos, pues ya los puedo decir, bueno, usted váyame por este trayecto, usted váyame por este método, perdón, qué pena. Y por este método también váyase a sumarse. Listo. O sea, esto es básicamente lo mismo en todo lado, o sea, en estas tres líneas también es básicamente lo mismo. Lo que la diferencia es claramente el método al cual nos estamos haciendo referencia. Es decir, si es una llamada a larga distancia, pues va a hacerlo con el método de larga distancia. Si está haciéndolo con una llamada de tipo celular, pues va a ser con el llamada celular y bueno, de igual forma acá con local, ¿no? Y acá, aquí está otro asunto pues bastante interesante. Y es que aquí estamos actualizando, ¿vale? Aquí estamos actualizando como tal esta ventana, es decir, los valores que tenemos en estos cuadritos de acá. ¿Vale? Actualizar es un método que creamos también aquí posteriormente, el cual nos está requiriendo de la línea en específico.
Nuevamente hacemos uso de la discriminación, es decir, discriminación suena como malo, pero pues no sé. Entonces tenemos la discriminación, entonces estaría el uno, 2 y 3, ¿vale? Ya con estos tres valorcitos de acá, pues ya simplemente lo único que hacemos es tomar empresa y hacemos uso del método de dar línea uno, línea 2 y línea 3 correspondientemente. Así de esa forma ya estamos devolviendo como tal los objetos, las líneas que necesitamos, las líneas telefónicas que necesitamos utilizar. Ya una vez con esto, pues lo único que hace es actualizar, es decir, toma los TXT de valor total línea, TXT de número de llamadas, que claramente son estos tres de acá, les asignamos los textos que nosotros estamos tomando acá. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y aquí algo muy interesante. Al momento de nosotros seleccionar la línea de dar costos llamadas, recordemos que dar costo de llamadas es este valorcito de acá, lo que hacemos es devolver un número, si mal no me equivoco, este es double, o bueno, en los otros casos también van a ser de tipo entero. Entonces, por lo cual, si lo intentamos meter así nomás, sin hacer ninguna conversión, pues nos va a mostrar error porque necesita sí o sí que el texto que yo le esté asignando a ese cuadro de texto sea string, ¿vale? Sea una cadena de texto. Por lo cual, pues se hace uso de estos métodos, pues llamados formatear valor y formatear valor entero, que los dos hacen básicamente lo mismo, pero uno funciona para valores double y otro funciona para valores enteros. Entonces los agregamos acá sin ningún problema. Y ahora hacemos uso de otra cosa súper interesante, que es el método, perdón, nos hacemos referencia a la clase principal, es decir, a esta cosita acá, y al método de actualizar, ¿vale? Aquí yo les había mostrado anteriormente este método de actualizar, por lo cual pues vamos a explicarlo también. Es muy importante tener en cuenta que el panel de totales no está dándole ninguna información. El panel totales solamente está recibiendo información, ¿vale? Entonces, esta es como la única vez en la cual nosotros vamos a hacer uso del panel totales. Listo, ya con esto en cuenta, pues vamos a paneles totales, con el método actualizar y el tipo de empresa que estamos utilizando. ¿Vale? Entonces si nos vamos hasta acá, bueno, pues aquí hace también nuevamente la construcción del objeto. Aquí sí no tiene ningún constructor diferente, o sea, no hay nada especial. Lo único que tiene así como especial son estos tres métodos, que pues está este método de actualizar, que como yo les decía, va a mandar como atributo, como parámetro, qué pena con ustedes, como parámetro este valor de empresa, ¿vale? Del tipo empresa, claramente, porque me hago referencia a esta clase de empresa. Y lo que hacemos es muy similar a lo que yo les mostraba aquí anteriormente con este actualizar, pero con los valores o con los cuadros de texto correspondientes de este panel. Sería entonces txt valor total, valor txt total de llamadas, txt total minutos y txt costo promedio. Y listo, aquí tenemos también estos formatear valores. Y ya, ese sería el funcionamiento breve, explicado en 18 minutos, de cómo funciona este simple programita. Espero que, profe, le haya gustado. Trate de ser lo más explícito posible y espero que tenga un buen día. Hasta la próxima.